Pero nosotros hemos convocado a un economista que, si bien ahora cumple funciones como autoridad en su departamento, eh, hoy estamos convocando al economista Fernando Romero. Así que le agradecemos mucho la gentileza que nos acompañe. Lo vemos bastante abrigado, Fernando. No me diga que el sur ya llegó, el surcito ya llegó a Tarija, el frente frío que se anunciaba. ¿Cómo está Fernando? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Está muteado, silenciado, perdón, Fernando. A ver, ahí ya vamos a activar. Ahora sí, creo que ya me escuchan. Ahora sí, Perfecto, gracias. Diego. Diego, disculpas. Bueno, en todo caso, muy buenos días. Agradecido por la invitación a la radio, al programa, al medio. Y bueno, no está muy frío, pero sí ha bajado la temperatura en comparación de la anterior semana, que estaba un clima bastante agradable. Ha llegado un pequeño sur. Lo malo que aquí es bastante húmedo, te llegas a los huesos el frío, pero bueno, estamos pasando todavía un buen momento a la espera, yo creo, del crudo invierno que se va a venir en el mes de julio. Bueno, sí, anticipan que va a ser un crudo invierno. Arrancábamos el programa mencionando que se espera la llegada de un frente frío para los siguientes días. Y claro, es un buen, digamos, termómetro saber cuándo llega ese frente frío a Tarija, porque un día después llegará a Santa Cruz, 2 días después estará por el norte de La Paz. Así que ahí ya vamos a desempolvar los abrigos más calientitos. Toca cuidarse, Fernando. Bueno, Sí. eh, ayer, en el día 39 de los conflictos, el presidente dio una conferencia de prensa, usted lo habrá escuchado, hizo un análisis, de hecho, usted respecto a uno de los decretos, el primero que anunció, este del diferimiento de créditos. ¿Qué quiere decir esto, Fernando? Que si yo tengo ahorita un crédito en el banco, ¿no lo pago o cómo es la cosa, Fernando? Bueno, es un diferimiento más de los tantos que hemos tenido últimamente. Hay que recordar que también a través de otro decreto supremo, al iniciar esa gestión, en el primer trimestre también se había estipulado un diferimiento de crédito, ¿no? Que más o menos tiene la misma finalidad. Debe entenderse de que Bolivia está en recesión y con los conflictos políticos y sociales que hoy suman 40 días, ha generado un daño económico importantísimo, más de 2.000 millones de dólares, que ha representado aproximadamente hasta la fecha el 4% del Producto Interno Bruto de la gestión 2025. Entonces, creo que es una situación bastante compleja que ha afectado al sector público, pero también al sector privado, a emprendedores, negocios, empresarios, grandes y pequeños, y el gobierno creo que también para poner un poco de paños fríos y dar un poco también de esperanzas a la gente que se estaba preguntando si iba a haber o no un diferimiento de créditos y de qué manera el gobierno iba a apoyar a los sectores económicos que en todo caso, de manera general, todos han sido dañados económicamente, sale ese diferimiento que estipula periodos de gracia, también estipula de que no va a haber incrementos de tasas de intereses ni costos financieros adicionales, simplemente a través de un convenio o conciliación con el banco del cual uno es cliente podrá determinar su nuevo plan de pagos, ¿no? En el cual evidentemente la gran mayoría va a ir a una reprogramación en cuanto al plazo, es decir, que se estire más el plazo de su crédito, que en vez que sea, por ejemplo, 2 años, sea 3 años, con la finalidad de que la cuota baje. Eso también significa que se va a pagar más intereses, pero no una tasa de interés mucho mayor. Y esto va a dar de cierto modo, yo diría, oxígeno a los sectores, principalmente de Cochabamba y La Paz, que ha sido la región más lastimada económicamente hablando, para que puedan un poco salir adelante después de este proceso que aún no ha terminado. Y es ahí la gran pregunta. Yo por eso en el análisis que he compartido con tu medio me cuestionaba de que la efectividad de esos decretos, tres que ha lanzado ayer, y de las futuras medidas económicas va a depender mucho de cuándo se levanten los bloqueos y si es que en un futuro no muy lejano, es decir, en este año, no volveremos a ese escenario de conflictividad porque con lo que está viviendo el país, nada está garantizado.
Si bien, Fernando, usted decía, estas son parches, son, diríamos, medidas para lo inmediato, no va a solucionar de ninguna manera, la situación económica de la que quisiera que hablemos más adelante, pero, em, para la banca, ¿este es un conflicto? ¿Esto afectará a, por ejemplo, sus números, sus cuentas? Bueno, hasta el último reporte de la ASFI, que ha sido del Sistema Financiero Nacional hasta abril 2026, por ejemplo, tiene datos todavía positivos, muestran un sistema financiero sólido, pero cada vez con más riesgos, sobre todo por lo que se está implementando diferimientos y además por la coyuntura y los problemas estructurales que está viviendo la economía. Tiene una mora todavía menor al 3%, tiene una cobertura de provisión de un 48% y ha mostrado utilidades que han superado un monto importante en comparación de lo que se había vivido. El sistema financiero, yo digo, todavía es sólido, ¿no? Pero los estamos atacando, disparando cada vez con esas medidas que debilitan de cierta manera. Y creo que el sistema financiero ya ha absorbido de cierta manera esas medidas extraordinarias de anteriores gestiones, porque ya de hecho este nuevo alivio que se va a implementar desde la fecha genera costos adicionales, ¿no? Las entidades, en pocas palabras, deberán diferir ingresos financieros, es decir, no van a cobrar hoy, sino mañana, y ya tienen que asumir gastos administrativos y cubrir de cierta manera gratuitamente los costos de las adendas contractuales, porque ellos, en cierta manera, y tómese de esta forma, el Estado, a través del gobierno, está interviniendo nuevamente en una actividad privada. Es decir, pongamos un ejemplo, tú tienes una pollería y ahora el gobierno te está diciendo de que le vendas al crédito y que luego él te va a pagar, el cliente, de acuerdo a un plan de pagos. Entonces eso modifica totalmente la función que es de un banco o de una entidad financiera, que es captar recursos a través del cobro de su cartera y esos recursos también prestar a través de capital de operación o inversión a otros agentes económicos. Y eso puede ralentizar aún más la economía y hacer que los futuros créditos sean más costosos, ¿no? Yo reitero, el sistema financiero ha presentado utilidades superiores a los 1.300 millones de dólares hasta abril del 2026. Es todavía sólido, pero una aplicación masiva de este tipo de medidas puede reducir temporalmente la rentabilidad y aumentaría las necesidades de gestión de liquidez, ¿no? Porque estaría dando de captar recursos. Lo bueno es que esta medida es voluntaria, ¿no? Y además, de cierta manera, todavía da cierto margen para que los bancos puedan actar esos diferimientos que van a ser seguramente reprogramaciones para los que accedan a este beneficio, pero de toda manera, igual va a haber un periodo de gracia, un tiempo en el cual no se cobren recursos y se van a captar menos ingresos de lo que se tenía planificado para esa gestión. Entonces, yo creo que puede ser un golpe no tan duro para el sistema financiero, sino para aquellos sectores que dependen mucho de sectores que han sido afectados por los bloqueos y esos son principalmente las entidades que trabajan con las microempresas, es decir, estamos hablando prácticamente de las microfinancieras. Bien, entonces, cuando hablamos de las microfinancieras, son estas que prestan a, por ejemplo, un grupo de microempresarios, emprendedores, que uno va garantizando al otro, se refiere a esas de repente sí sean las más afectadas. Sí, por el tipo de clientes, ¿no? Y son precisamente esos sectores quienes han sido más golpeados, ¿no? Mm. Emprendedores, unidades económicas productivas pequeñas, microempresarios, y que en ese sentido ellos ya han argumentado en semanas pasadas de que no van a poder pagar sus créditos, han exigido el diferimiento de los mismos y ahora con ese decreto, el 5630, están logrando ese objetivo, pero evidentemente también afectan a la cartera crediticia de esas microfinancieras, que más del 70% depende precisamente de ese tipo de créditos, porque son especializados en esta área. Entonces, aquellos clientes que yo creo que pueden llegar a una cantidad importante, aunque todavía no se ha cuantificado y no hay datos que hayan anunciado oficialmente el gobierno a cuántos clientes y en cuánto va a afectar
a la cartera, en ese caso crediticia, estos entes financieros se pueden ver duramente golpeados porque van a dejar de captar por un tiempo una fuente importante de recursos, y eso también va a limitar que estos también lleguen a través de créditos a otras unidades productivas. Y eso, como dije anteriormente, puede ralentizar las inversiones y hacer de que en un corto plazo también los créditos pueden ser más costosos. Fernando, ahora quisiera que hablemos del tema económico y del daño que ocasionan este tipo de medidas de presión, como es el bloqueo de caminos, que por 40 días, así casi como en la Biblia, ya que se puso de moda recurrir tanto a la Biblia y a frases bíblicas. Bueno, 40 días estamos en el desierto, por lo menos en La Paz, atravesando el desierto. No sabemos si viene o no la tierra prometida, pero la pregunta es, ¿cómo se llega a calcular estos 2.000, más de 2.000 millones de dólares de afectación a la economía? Porque la verdad es que muchas veces hemos escuchado cifras desde el anterior gobierno, cuando había marchas o bloqueos, y era danza de cifras, ¿no? Y cada institución daba cifras diferentes. Lo mismo ahora. Al final se llega a aterrizar en esta de más de 2.000 millones. ¿Qué contempla? ¿De dónde sacan esta cifra para decir, este es el daño económico? Y la siguiente pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperar lo perdido? Bueno, hay que recordar que la gestión pasada hemos tenido alrededor de 55.700 millones de dólares de Producto Interno Bruto. En las estimaciones que se ha hecho, esos 2.000 millones de dólares representan más o menos el 4%. Por lo tanto, la pérdida económica es muy importante para una economía que está en recesión desde el 2024. Como tú has indicado, cada sector, industriales, exportadores, sector avícola, sector porcino, lechero, han hecho sus propias estimaciones, ¿no? En cuanto a productos que se han perdido, animales que han muerto lastimosamente, en Santa Cruz han tenido que vender el huevo y la carne de pollo a un precio mucho más económico por la sobreoferta, porque el mercado occidental estaba bloqueado y lo continúa aún. El sector exportador ya ha indicado una cifra que ya está bordeando los 1.000 millones de dólares, solamente ese sector. Entonces hay varias formas. Algunos lo que hacen es agarrar el Producto Interno Bruto, lo dividen entre 360 días, que son los que se manejan habitualmente para ese tipo de cálculos, y de ahí pues sacan un porcentaje de acuerdo a los días que han sido golpeados. Es una estimación valedera, pero creo que es muy complejo calcular de manera aproximada a la realidad, porque hay que recordar que los daños económicos ha sido y todavía continúan para el sector público y privado, pero también para una gran economía informal que lastimosamente no hay registros contables o financieros, no facturan ni mucho menos. Entonces, tal vez inclusive los 2.000 millones de dólares que se ha estimado y que se ha coincidido con otras entidades empresariales privadas del país, se quedaría corto. Evidentemente, el daño económico es grande, es mucho más doloroso para una economía que se estaba intentando levantar, que posiblemente tengamos una recesión igual o mayor al 3%, lo que había pronosticado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que esto pues nos puede terminar de ahondar mucho en esta crisis, en una situación donde no solamente existen ahora problemas macroeconómicos, sino que también de gobernabilidad e institucionalidad, donde, como decía anteriormente, esos decretos y las medidas económicas que intente implementar el gobierno para corregir las distorsiones de mercado y tratar de ayudar en algo a los sectores que han sido duramente golpeados, van a tener una limitancia, yo creo que muy importante, de acuerdo también a que si no hay o no bloqueos en el futuro, y también a cuanto al financiamiento y cooperación que pueda tener tanto política y económicamente hablando del sector externo, que en ese caso, evidentemente, la inversión extranjera no creo que llegue a Bolivia, y creo que podría ser inclusive menor que la gestión 2025, y que estamos dependiendo cada vez más de la deuda pública, principalmente de la interna, y que eso nos puede llevar a una situación mucho más compleja de lo que había planificado o había previsto el mismo gobierno. Y respondiendo a una pregunta, eso va a depender mucho de cada sector económico productivo. Por ejemplo, el sector de transporte
su recuperación tal vez sea un poco más acelerada que otros sectores, porque una vez que se levantan los bloqueos, van a poder transportar mercancías y personas, pero sin embargo hay que aclarar algo, lo que se ha perdido no se puede recuperar, eso es prácticamente imposible, porque lo que se habla es simplemente tratar de normalizar las actividades económicas, pero hay otros temas muy importantes, ¿no? Pueden ser de que los alimentos lleguen con regularidad de aquí a un par de semanas si es que se normaliza el tema de los bloqueos y ya no existe nada que obstaculice el tráfico ni la logística. Pero las diferentes cadenas de producción y comercialización, estimado Diego, han sido duramente golpeados y eso va a hacer que exista una menor producción y que la inflación siga una tendencia alcista, ¿no? Porque realmente creo que los bloqueadores y el mismo gobierno ha hecho una medición real del gran impacto del daño económico que se está generando ya con 40 días de bloqueo. Yo creo que para que se normalice o tratemos de salir de esa situación provocada exclusivamente por los bloqueos, podemos tardar inclusive hasta más de un año. Y ahí además, y ahí se suma otro tema dentro de la macroeconomía y de aquella disciplina fiscal que fue parte de, diríamos, una de las premisas del gobierno, cuando además el 17 de diciembre se anunciaba el incremento, la eliminación de la subvención de la gasolina y del diésel, el incremento de los precios de estos productos, con otro decreto, porque el 5503 fue abrogado, ya conocemos la historia, decía, bueno, durante 6 meses que se cumplen ahora, en junio, con un petróleo, según las últimas revisiones, el West Texas Intermediate, que es el que a nosotros nos regula, que está muy cerca a los $100, y cuando se lanzó este decreto era $60 el barril de petróleo, producto de la situación en Medio Oriente. Digo, inmediatamente el gobierno salga de este conflicto, se viene la revisión del precio de los carburantes, Fernando, porque si no, volvemos nuevamente a este círculo vicioso del subvencionar los combustibles. Mira, Diego, estamos tan metidos en este conflicto que al parecer ayer había esperanzas de que se solucione, pero como no sale al decreto, ha quedado en expectativas únicamente. Ayer ya, 8 de junio, el gobierno ha cumplido 7 meses de gobierno de manera tan rápida y de esos 7 meses, 40 días se ha dedicado a intentar resolver una crisis política y social que creo que ha tenido falencias en cuanto a la administración y gestión de conflictos y de problemas de gobernabilidad, porque esto creo que va a quedar en la historia como un problema que no se ha resuelto a tiempo, ha costado 9 vidas hasta el momento y ha generado una pérdida multimillonaria en todos los sectores económicos y productivos del país. Y es cierto, cuando ha asumido Rodrigo Paz, el barril de petróleo estaba por debajo de los $70. Evidentemente tampoco existía, y justo en la anterior semana, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha cumplido 100 días, y cuando se estaba tan cerca de poder solucionar esto, Israel ha atacado a unos frentes que no han sido del agrado de Irán. Irán ha respondido con misiles balísticos contra Israel y parece que lo que se estaba ya por firmar ha quedado en la nada y esto ha rebotado nuevamente, como has mencionado, en un barril cercano a los $100 y evidentemente eso genera también poco a poco mayor presión fiscal y cambiaria, principalmente en economías que son subdesarrolladas y muy dependientes de energías que son importadas, como el petróleo y sus derivados por parte de Bolivia. Mira, yo creo que esa revisión, si tú, digamos, y nos ponemos un escenario hipotético, que mañana se firme un acuerdo y un cuarto intermedio o un cese de ese tipo de bloqueos, no me imagino que el gobierno de aquí a un par de semanas haga un reajuste para arriba, ¿no? En todo caso, lo que yo estimo es de que va a mantener esos precios, además, con qué, digamos, moral, hablando un poco ya como ciudadano, se va a pedir o exigir a la población que pague diésel o gasolina
más costoso, sino de que es de mala calidad y además no había una provisión regular, más allá de los bloqueos, igual ya había problemas logísticos en cuanto a la distribución y comercialización por parte de la estatal petrolera. Entonces yo creo que lo que va a hacer el gobierno es mantener los precios congelados, va a tener que asumir una mayor subvención, es decir, gastar más del presupuesto para que se mantengan sus precios inalterables y eso va a significar mayor gasto público, por lo tanto, mayor déficit fiscal, pero no le queda de otro, ¿no? Porque si va a hacer un incremento, aunque sea de 20 centavos, yo creo que va a generar de nuevo ingobernabilidad y conflictos sociales. Y por el momento, pues el gobierno, mientras no vaya solucionando sus temas estructurales, porque al final el tema es de que no producimos diésel y gasolina, que el sector hidrocarburífero está en declinación, que tenemos una ley de inversiones y una ley de hidrocarburos que ahuyenta a los capitales estratégicos del exterior. Entonces, mientras tanto, el gobierno va a tener que asumir esos costos para que también tengan una paz social que en ese momento que le está costando muchísimo volverla a tener y creo que en esos días es clave, ¿no? Pero yo descartaría, personalmente hablando, de que se pueda volver a un esquema donde los precios suban a los que están ya fijados a la actualidad. Fernando, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Hemos aprovechado para hablar un poquito más allá del tema principal, que era analizar este decreto anunciado ayer por el presidente. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo hasta Tarija. Hasta otro momento. No, Diego, el agradecido soy yo. Yo espero, como todo boliviano, que ojalá las cosas se solucionen, no haya más pérdidas humanas ni económicas, pero lastimosamente este año yo creo que va a quedar en la historia de Bolivia como un año nefasto, ¿no? Lastimosamente, pero ojalá que se pueda reconstruir y todos seamos pragmáticos porque hay que hacer muchas reformas y cambios, ¿no? Pero o sea, esos sucesos realmente son un retroceso para la economía y sobre todo para los grupos más vulnerables de la nación. Te mando un gran abrazo, hasta pronto, Diego. Muchas gracias igualmente, Fernando Romero, economista desde Tarija.